El mensaje es Missions According to God's Will. Misiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas al Señor. Alabanzas a Jesús. El apóstol Pablo, uno de los grandes paladines del evangelio, que se estimó a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, amén, que él mismo lo dijo como un abortivo, alabanzas a Jesús, fue el hombre que Dios más usó en la obra misionera en el Nuevo Testamento. Alabanzas a Jesús. Y él lo tuvo claro desde un principio, cuando iba a Damasco. Y ese mediodía, ese resplandor de luz lo rodeó y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabanzas a Jesús. Y él se le identifica y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el Señor le da instrucciones, porque él se abandona en esa voz divina cuando le dice: ¿quién eres tú, Señor? Él no mencionó Señor como si fuera cualquier Señor. Él dijo: ¿quién eres tú? Kurios en griego, que significa Señor. Entendió que era el Dios del cielo y de la tierra. Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio las instrucciones. Y él se fue para Damasco y allá esperó la siguiente instrucción. Ananías, un siervo de Dios, estaba orando y en una visión el Señor le dice: ve a la calle de la derecha, porque allá hay un hombre que está orando. Y ha visto en visión que un hombre llamado Ananías venía y le imponía las manos y recibía el Espíritu Santo. Amén. Ananías dice: Señor, este hombre ha causado mucho daño a tu pueblo, a tus siervos en Jerusalén. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, amén, entre los gentiles, entre los reyes, y le haré saber cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Por supuesto, Ananías recibió ese mensaje y se lo entregó a Pablo. Pablo entendió que él fue llamado a los gentiles. Alabanzas a Jesús. Desde el momento de su conversión. Pero había un obstáculo, hermanos. Y el obstáculo era la misma iglesia de Jerusalén. Porque la iglesia de Jerusalén se quedó en Jerusalén. Y usted sabe que hubo una persecución a través del mismo Saulo. Y muchos se esparcieron. Y la Biblia lo dice en el libro de Hechos capítulo 11, que muchos cristianos se esparcieron a las regiones de Asiria, es decir, la parte norte de Israel, y llegaron a Damasco. Amén, hermanos. Y otros llegaron a la parte más arriba, llegaron a la iglesia de Antioquía, la ciudad de Antioquía, donde fundaron una iglesia. Y otros salieron de ese lugar y cruzaron en unos barcos y llegaron a una isla pequeña que era Chipre. ¿Cuántos adoramos al nombre del Señor? Alabanzas a Jesús. La Biblia dice que en Jerusalén un levita llamado Bernabé, que era natural de Chipre, de esa isla donde llegaron algunos cristianos. Alabanzas a Jesús. Dice la escritura en el libro de Hechos 4 que él trajo de una heredad que él tenía, la heredad que él tenía la vendió y la trajo a los apóstoles. Ahí está el contraste entre él, que lo entrega todo, y Ananías y Zafira, quien sustrae, de acuerdo a Hechos capítulo 5. Amén, hermanos. Pero la iglesia de Antioquía creció. Y la escritura dice que llegaron las buenas nuevas a Antioquía, a Jerusalén de Antioquía. Y los hermanos de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía para ver. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, él se llenó de alegría por la gracia de Dios que había en esa iglesia.
puesto que la Biblia dice que habían profetas, maestros, amén, y el Espíritu Santo se movía en esa iglesia. Alabado sea Jesús. Porque lo que adorna una iglesia, hermanos, no es la estructura física, hermanos. Es importante el buen stage o la plataforma, hermanos, el buen techo, el buen aire acondicionado, la buena silletería, inclusive hasta la misma gente, amén, hermanos. Pero lo más importante en una iglesia es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Alabado sea Jesús. Alabanzas a Jesús. Y la escritura dice que Bernabé, alabanzas a Jesús, supo de Saulo de Tarso que estaba en Damasco, y él fue hasta Damasco y lo trajo de Damasco para Antioquía. Alabanzas a Jesús. Luego Ágabo, un profeta, profetiza que en Jerusalén iba a haber un hambre, y la iglesia de Antioquía envió unos recursos económicos a través de Bernabé y de Saulo, y lo puede encontrar en el libro de Hechos capítulo 11 verso 30. Alabanzas a Jesús, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Alabanzas a Jesús. Capítulo 12 verso 25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos era primo, sobrino de Bernabé. Amén. Bendito sea Jesús. Y allí se establecen y siguen predicando la palabra en Antioquía. Amén. Pero algo sucede. Verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando. Alabado sea Jesús. Ministrando estos al Señor y ayunando. Esa es la forma como Dios prepara, amén, capacita, amén, a sus siervos, ministrando al Señor y ayunando. ¿Cuántos alabamos al Señor? Actualmente, aunque no estoy en contra, porque personalmente estudié teología, amén, pero actualmente las escuelas teológicas preparan a sus ministros ya solamente leyendo, solamente haciendo trabajos, amén, doing assignments, y después de eso les dan el diploma y ya les dan una iglesia establecida, o los mandan para otro lado donde hay una iglesia y todos están allá esperándolos. Pero yo no veo esto en la escritura, hermanos. Yo veo a Bernabé y a Saulo ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Y sabe por qué ministraban estos al Señor? ¿Y sabe por qué ayunaban? Porque la iglesia es como un cuartel, hermanos, donde los soldados vienen a recibir provisión para luego ir al campo de batalla, es decir, al campo misionero. ¿Cuántos alabamos a Dios? La iglesia tiene que ser el lugar donde encontramos las fuerzas, donde encontramos la unción, la presencia de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esa es la escuela apostólica, hermanos, donde se viene a la iglesia a orar, a ayunar, para luego ir afuera a alcanzar las almas. La iglesia, Dios no la estableció. Cuando yo hablo de eclesía o de asamblea, no estoy hablando, hermanos, de una denominación. Estoy hablando de la iglesia en general, de los grupos en generales que Dios tiene alrededor del mundo, porque Jesús es la vid verdadera, the true vine, y nosotros y las iglesias somos simplemente pámpanos injertados a esa true vine, es decir, a la vid verdadera. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Pero cuando permanecemos en Él es para salir y llevar fruto, y que el fruto permanezca. Alabanzas a Jesús. Ministrando estos al Señor y ayunando.
es donde el Espíritu habla, hermanos. Dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hablar en una biblioteca con libros de escatología, hermenéutica, soteriología, con libros de neumatología. Ahí no va a hablar el Espíritu Santo. El Espíritu va a hablar donde hay una iglesia reunida ministrando al Señor y orando. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. No estoy en contra de la teología. Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero establezca prioridades. Y la prioridad es el Señor. La prioridad es el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Dijo el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque las iglesias que no se dedican a ministrar al Señor y ayunar, sino al entretenimiento, al espectáculo, hermanos, el Espíritu no va a hablar. El Espíritu habla en las iglesias donde hay corazones rendidos, humillados, donde hay corazones quebrantados, donde hay corazones que dependen de Él totalmente. The Holy Spirit will never speak in churches where there are a lot of spectacles. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Aleluya. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. No fue el hombre quien llamó a Bernabé y a Saulo, fue el Espíritu Santo. Los verdaderos hombres de Dios son llamados por el Espíritu Santo. El Señor de la mies, amén. El Paracleto, el ayudador, amén. Nuestro consolador. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pablo lo escribió en sus epístolas. Si usted lee Gálatas 1:1, dice: apóstol de Dios y de Jesucristo y no de hombres. Amén. Hoy en día hay apóstoles, nadie lo niega. En los tiempos del apóstol Pablo habían otros apóstoles, pero el apóstol Pablo dijo que inclusive el Señor Jesús lo habló en las cartas que escribió que envió a las 7 iglesias, que se hacen llamar apóstoles, pero no lo son. Y son apóstoles falsos. Amén. Llamados por el hombre. Amén. De por sí la palabra apóstol en griego es apostolos, que significa enviados. Es decir, los que el Espíritu prepara, capacita y luego envía. Pablo y Bernabé en esta carta son mencionados como apóstolos, es decir, enviados. Amén. Y la escritura dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes les impusieron las manos? Los maestros y profetas de la iglesia y los ancianos. Alabanzas a Jesús. Este acontecimiento tomó lugar en el año 45. Es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que cubre un viaje de permanencia en el extranjero por 4 años. Viaja a la isla de Chipre y luego va a otras regiones arriba y regresa. 4 años, desde el 45 hasta el 49, y cubre el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El escritor de este libro es Lucas. Lucas era un doctor, y Lucas estuvo con los dos, Bernabé y Saulo y Pablo.
Pero llegó un momento en que ellos dos se separan y Lucas, como escritor, tenía que tomar una decisión. Pero alabado sea el Señor, que fue guiado por el Espíritu Santo y no se fue por sus sentimientos. Se fue con Pablo para ser testigo de estos capítulos que abarcan del capítulo 13 hasta el 28, donde Pablo es arrestado en el año 62, donde Lucas en Roma escribe Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. La escritura dice que la iglesia le imponen las manos y los despidieron. En la versión inglés, permítame leerla, la King James Version, la nueva versión dice: Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Es decir, la versión inglés no dice que les despidieron, sino que los enviaron. A todos adoramos a Jesús. Alabanzas a Jesús. Esa palabra enviar, los enviaron, que está en inglés, en el griego es apolúo. Y esa palabra apolúo tiene dos significados importantes. Amén. El primer significado es repudiar, que está escrito en Mateo capítulo 19 verso 3, cuando los fariseos le dijeron que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa. Amén. Repudiar, apolúo, la misma palabra que dice acá, les despidieron, que en inglés dice les enviaron. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Sé que hoy en día, porque las iglesias han crecido, porque hay buenas finanzas, porque tenemos medios de comunicación, nosotros no queremos despegarnos de los misioneros. Amén. Y eso es bueno. Nadie está diciendo que le dé la espalda a un misionero. Por lo contrario, yo vengo a decirles: apoyemos a los misioneros. Amén. Pero el orden bíblico, amén, es apolúo, es decir, repudiar al que es enviado. ¿Cómo así? Amén. Porque después de que esa persona es repudiada, separada, divorciada de la iglesia, del pastor, de la visión local, él entra a un nuevo campo, donde allá no va a llevar la misma visión del pastor, la misma visión local de la iglesia donde se congregaba, porque él allá va a tener el Señor de la mies, y allá el Señor le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Amén. Cuando yo me fui de acá, de Bucaramanga, iba con la mentalidad donde estuve muchos años, ese grupo de evangelización grande, esos días de ayuno, de oración, de vigilia, de evangelismo en cárceles, hospitales, en muchos lugares, la organización, etcétera. Y yo dije: gloria a Dios, ahora sí estoy libre para aplicar la visión donde yo crecí. Alabanzas a Jesús. Pero todo eso no sirvió para nada, porque cada misionero es un individuo formado por Dios, que Dios lo prepara para una necesidad específica. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Apolúo. Amén. Amén. Los de Antioquía no tuvieron más comunicación con Saulo de Tarso, con Pablo. Amén. Pablo no tenía WhatsApp, no tenía Viber, no tenía Skype, no tenía Hotmail. Amén. Eso no quiere decir de que usted no le envíe un saludo de vez en cuando. Eso no quiere decir de que usted no le llame. Amén. Pero allá el misionero tiene que estar con el Señor. Allá el misionero tiene que aprender directamente de Él. Amén. Porque si al misionero todo se le da, hermanos, no tiene sentido. Amén. Si el misionero
todo se le da. Entonces, ¿cómo va a conocer al Dios que provee? Al Dios que sana, al Dios que está con uno en los momentos difíciles. Alabanzas a Jesús. Usted no ve a Pablo, hermano, escribiendo cartas con su corazón atascado en Antioquía. Si él vino en el año 49 después de este viaje, fue a traer testimonios, no problemas. Amén. No an empty pocket. Ya me entendieron algunos. No con la cartera vacía para llenarla de plata. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Alabado sea Jesús. El otro significado de despidieron o enviaron, apolúo en griego, significa los liberaron. En el libro de Mateo 27, cuando Pilato dice: ¿a quién quiere que os apolúo libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Amén. Quiere decir de que la iglesia liberó, se desprendió, amén, de Pablo y de Bernabé. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Eso no quiere decir de que el misionero no va a estar sujeto a una autoridad establecida. Claro, alabado sea el Señor por esta obra. Yo me estoy comunicando continuamente con el hermano Clemente Vergara, aprovechando los medios de comunicación. Amén. Pero el misionero tiene que estar libre en su mente, en su corazón, libre de sentimientos, libre de amor a la familia, libre de amor a su tierra, libre de amor a sus costumbres, libre de amor a sus hábitos, libre de todo, porque allá va a tener un nuevo amor, una nueva tierra, unas nuevas costumbres, unos nuevos hábitos. Tiene que estar libre. Amén. La iglesia lo libera. Amén. Olvídate de tu tierra y de tu parentela. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Eso uno no lo entiende, hermano, en los primeros 2 y 3 años de misionero. Amén. Uno anhela su tierra y respira y suspira por su tierra. Pero cuando pasan los años, cuando uno ve la mano de Dios proveyendo, sanando, como yo les comuniqué ayer en la iglesia, hemos visto la mano de Dios, que son muchos testimonios. Una vez la niña se nos enfermó, la llevamos al hospital en la noche, ella vomitaba, sentía mucho dolor en el estómago, no podía comer nada, un dolor intenso que no lo calmaban, y la intervinieron, le aplicaron sedantes. Al otro día fue que nos dieron el resultado. Y le hicieron una escáner y descubrieron que el apéndice estaba inflamado y tocaba que operarla. Amén. Yo le dije a mi esposa esa noche, porque ya era tarde, yo le dije: acá estoy perdiendo tiempo, acá yo no puedo hacer nada, quédese usted con la niña, yo me voy para la casa. Y llegué a mi casa a orar. Me boté de rodillas, le clamé a Dios como si fuera mi vida, llorándole a Dios: no permita, Señor, porque tú eres nuestro doctor. Siempre, hermano, no es una, ni dos, ni tres que Dios ha obrado milagros. Y hermano, le clamé al Señor. A mediodía le dije a mi esposa: voy a llevarle el almuerzo, porque la operación la han programado en la tarde. Amén. Y cuando me fui a llevar el almuerzo, amén, llego en la tarde, mi esposa almuerza, yo me quedo afuera esperando que el doctor, el cirujano, entrara para verla de nuevo. El cirujano la chequea de nuevo y el cirujano dice: no es necesario operarla. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿Cuántos adoramos a Dios? El misionero tiene que estar convencido que Dios lo llamó.
Porque si no está convencido, si cree que es el pastor, que en la iglesia se llega a fallecer la hija, o se enferma la hija, o le pasa algo, una tragedia, ¿a quién va a culpar? Amén. Pero cuando uno tiene la convicción que Dios lo llamó a uno, uno tiene la convicción de que Él está en el control de todo, y que Él provee, y que Él sana, que Él defiende. Amén. Y que si algo pasa, sabemos que no es culpa de nadie. Sabemos que Dios sabe hacer las cosas, y a Él sea toda la gloria. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. La iglesia los despidieron. Amén. Los repudiaron y los liberaron. Amén. Es más, la palabra liberar, apolúo, significa también enviar. Y esa palabra enviar significa, de acuerdo a los diccionarios, los lexicons, que es enviar sin destino. Amén. Sin objetivo. Amén. La iglesia de Antioquía los envió sin destino. Es más, Bernabé, que era natural de la isla de Chipre, dijo: yo tengo un plan, vamos para mi tierra, para la isla de Chipre. Y por eso ellos embarcaron en un barco y se van para Chipre. ¿Y a dónde llegan? Si usted lee los siguientes textos, ellos llegan a predicar en la sinagoga de los judíos. Amén. Pero Pablo sabía a dónde Dios lo había llamado. Sabía que no eran las iglesias de las sinagogas judías. Amén. Verso 4 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo. Aquí marca la diferencia, hermanos. La iglesia envía, amén, sin destino fijo, sin una claridad fija de lo que Dios va a hacer. Pero el Espíritu envía sabiendo lo que Él va a hacer. Amén. Esa palabra enviados por el Espíritu, enviado en griego es ekpempo, y significa enviado a un objetivo específico. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Pablo sabía a dónde Dios lo había enviado y tenía esa carga en su corazón, pero respetaba la autoridad de Bernabé, quien le presidía. Amén. Es más, quien era natural de Chipre. Amén. Quien conocía el lugar. Pablo respetaba. Pero cuando van y predican en esa sinagoga, la Biblia dice que habían unos prosélitos, es decir, gentiles que se habían hecho judíos y venían cada día sábado a escuchar el mensaje de la ley de Moisés. Y esos prosélitos quedaron impactados y le rogaron a Pablo que el siguiente sábado les hablara más de la palabra. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? La escritura dice que los judíos también se pusieron contentos. Pero el siguiente sábado los judíos no sabían lo que el Señor había hecho en ese mensaje que el apóstol Pablo les había dicho. La Biblia dice que toda la ciudad se había agolpado. Y cuando se agolpó toda la ciudad, los judíos sintieron envidia. Amén. Y empezaron a contradecir el mensaje del apóstol Pablo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Y Pablo empieza a predicarles a Cristo. Amén. ¿Y sabe qué es lo lindo? Miren, hermanos, Pablo sabía que estos judíos le iban a rechazar. Verso 40 dice: en el mensaje anterior, del sábado anterior, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Alabanzas a Jesús.
Alabanzas a Jesús. Pablo escribe en Efesios, la carta más espiritual, que la escribió en la cárcel de Roma en el año 62 después de Cristo. Amén. Y en esa carta él escribe el misterio oculto por las edades y los siglos. ¿Sabe cuál es ese misterio? Que los gentiles, es decir, usted santanderiano, colombiano, somos participantes del cuerpo de Cristo por la gracia del Señor. Cuando no lo merecíamos, ahora somos injertados. Alabanzas a Jesús. Bendito sea Jesús. Alabanzas a Jesús. Pablo tenía esa carga. Cuando vio esa multitud, usted puede leerlo en el verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, mire que el Espíritu ahora invierte el liderazgo. No, ahora no es Bernabé y Saulo, sino Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo tenía su convicción. Amén. Y es la primera vez donde Pablo confirma su ministerio a los gentiles, apoyándose en Isaías 42, diciendo: he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Cada misionero tiene una profunda convicción a dónde Dios lo ha llamado, cómo predicar la palabra, qué hacer, cómo decir el mensaje. Esa era la convicción de Pablo. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Amén. Aquí surge Pablo a los gentiles. Alabanzas a Jesús. Y esa convicción que él leyó en Isaías: te he puesto para luz de las naciones, lo hizo, hermano, enfrentar las siguientes tribulaciones, porque en Iconio y en otras ciudades fue arrestado, fue apedreado, fue, hermano, arrastrado, muchas veces encarcelado. Pero esa convicción que tenía, que Dios lo había llamado a los gentiles, era la motivación para predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Usted quiere servir al Señor, hermanos. No es el púlpito el objetivo del Espíritu Santo. Por muy bonita que sea su voz, por mucho intelecto que tenga, por muchos grados académicos que tenga, hermano, el púlpito no es el objetivo del Espíritu Santo. El púlpito es simplemente un medio, pero el target of the Holy Spirit is outside, where the souls are, where the lost are. Let me tell you something. God is calling people to the field of souls who are going to hell. Te invito, mi hermano, a que se ponga en pie. Te invito, mi hermano, a que entienda que el Espíritu Santo ha llamado a la iglesia afuera, a los gentiles, donde están las almas. No vea el púlpito como el objetivo. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Recuerdo mis años cuando llegué a esta bendita obra en el año 1994. Me paraba en los buses a predicar. Alabanzas a Jesús. Y el Espíritu me decía: este es el mejor púlpito.
Amén. Este es el mejor púlpito. Amén. Me paraba en las esquinas a predicar. Ese era el mejor púlpito. Han pasado los años, más de 20 años. Amén, hermanos. Y todavía por la gracia de Dios nos paramos en las esquinas. Todavía por la gracia de Dios vamos a donde están las almas. Crean o no crean, conviértanse o no se conviertan, esa no es la labor tuya, esa es la labor del Señor. Unos plantan, otros riegan, pero es el Espíritu quien convence, es el Espíritu quien salva, es el Espíritu quien revela a Cristo. Esta es la noche para que usted le ministre al Señor de la mies, como Bernabé y Saulo le ministraban. Pero Saulo era ministrado por el Espíritu Santo. Saulo era ministrado por el Espíritu Santo, aunque no era reconocido en un púlpito, porque en Jerusalén desconfiaban de él como cristiano. Amén. Aún las iglesias no confiaban en él, pero él sabía, amén, que el Espíritu no desconfiaba de él. Amén. Sabía que el perdón de pecados, que la justificación de la vida eterna estaba en Jesús. Y allá afuera había un grupo de gente necesitados. No olvidemos nuestros principios, amado pastor. ¿Quién soy yo para decirle estas palabras? Si es cierto, estoy empezando a correr el ministerio, pero el Espíritu Santo también me puede usar para decirle: no olvides tus principios. Ese amor y esa pasión por las almas perdidas. No es necesario ir a otro país para hacer la obra misionera. No es el capital económico lo que mueve al misionero, porque muchos sienten el llamado para Miami, para Inglaterra, pero no para donde están las almas perdidas. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Donde están las almas perdidas, donde está el Espíritu trabajando, Él lo va a proveer. Él nos va a bendecir. Alabanzas a Jesús. Cierra tus ojos. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Señor, te agradezco por lo que tú has hecho en estos 8 años en Trinidad y Tobago. Te agradezco por esa congregación, por Brother Curtis, Brother Crispin, por Brother Shane, Megan, Sister Sylvia, Margaret, Maria, Father, Lali, Joseph, oh Lord, Solomon, Eddie, all of them, Father, I give you thanks. Todos ellos, Kalima, Sister Catherine, y todos los que asisten allí, Señor. Gracias por haberme permitido ese privilegio tan grande de ir a otra nación, alcanzar almas y a pastorear a tu pueblo. Es un privilegio el cual doy gloria y honra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Adóralo, adóralo. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Alabanzas a Jesús.